Si eres católico o si eres protestante, seguramente has escuchado la historia del joven rico y Jesús. Esta parte importante de los evangelios es malinterpretada tanto por sacerdotes como por pastores. Y si tú quieres conocer la verdadera interpretación de este pasaje o lo que realmente está ocurriendo en ese momento, ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y es que tu pastor o sacerdote seguramente ignora una o varias de las cosas que te voy a explicar más adelante, que son esencialmente tres. Y la primera de ellas es que Jesús es el profeta del cual Moisés profetizó en Deuteronomio 18:18, que dice lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y sabemos que esto es así, no lo inventé yo, porque Pedro nos lo dice en Hechos 3:22, donde dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y todos los profetas cuantos han hablado, han anunciado estos días. Es decir, que Jesús era el profeta del cual se profetizó en Deuteronomio 18:18. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que los pastores y sacerdotes ignoran la gran mayoría, que en ese tiempo existían dos tipos de mandamientos. Los mandamientos de la ley de Moisés, que estaban escritos en los rollos de la Torá, y los mandamientos de la ley oral que se inventaron los fariseos y que hoy día se encuentran escritas en el Talmud y la Mishnah. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Es decir, mandamientos que los fariseos inventaron y los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por supuesto, los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que están escritos eran los mandamientos correctos, mientras que los mandamientos inventados por los fariseos son eso, inventos, tradiciones y doctrinas de hombres en contra de las cuales enseñó Jesús. Y la tercera cosa que los pastores normalmente ignoran y sacerdotes normalmente ignoran cuando hablan del joven rico y Jesús es que ellos no tienen en cuenta de que es posible que el joven rico sí hubiera guardado todos los mandamientos de la ley de Dios. En la mayoría de las prédicas que yo vi, ellos asumen que el joven rico no está cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Ahora bien, si tenemos claras estas tres cosas, ya podemos analizar el evento y entenderlo de una mejor manera. Veamos lo que pasó. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? Aquí vemos que este joven rico es bastante humilde, pues hinca la rodilla ante Jesús y lo llama bueno. Y Jesús, que es muy bueno para decir las cosas con doble sentido, le responde con una pregunta. Y esa pregunta tiene un gran misterio en sí misma, pero el día de hoy no la trataremos. Ahora Jesús finalmente le responde y le dice al joven: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. Y aquí el joven, según lo que nosotros vimos anteriormente, hace la pregunta que cualquiera haría. Usted me dice que guarde los mandamientos. Ajá, pero ¿cuáles? Porque existen muchos mandamientos. Entonces dígame, ¿cuáles? Y entonces Jesús le empieza a responder. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como vemos, la respuesta de Jesús es los mandamientos escritos, porque si vemos todos los mandamientos que Jesús le va mencionando, son mandamientos que están escritos en la ley de Moisés y que no están en la ley oral. Es decir, esos no son mandamientos de la ley oral, sino son mandamientos escritos. Entonces Jesús le está diciendo, bueno, los mandamientos que están escritos.
Y el joven le dice, bueno, si se trata de mandamientos escritos, pues yo los sigo todos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muchos pastores dicen que el joven rico ahí mintió. Es decir, que este joven rico realmente no había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Y las preguntas que le hace Jesús es para demostrarle que estaba equivocado. Pero esto lo hacen bajo la suposición de que cumplir los mandamientos de la ley de Dios es imposible o es demasiado difícil. Pero vemos que eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, el mismísimo Dios, y estas son palabras de Dios, que nos dice en Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es decir, que la ley de Dios no es demasiado difícil de cumplir. Y de hecho, yo un día hablaba de esto con una muchacha, ¿no? Me dice, no, pero los mandamientos de Dios son muy difíciles de cumplir. Yo le digo, bueno, Dios nos prohíbe comer cerdo. Y cuando yo salgo a la calle, la gente no agarra pedazos de cerdo frito y me los mete a la boca. No, o sea, si yo quiero comer cerdo, tengo que pagarlo, comprárselo a alguien, o tengo que criar uno, si alguien me regala un cerdo. Y aunque alguien me regalara un cerdo, tendría que matarlo, tendría que fritarlo, tendría que servirlo en un plato, tendría que cortarlo en pedazos, metérmelo a la boca, masticarlo y pasarlo. Y eso toma trabajo. Más fácil sería no comerlo, ¿no? Y así pasa con cualquier animal impuro. Si tú te quieres comer un animal impuro, te toma mucho trabajo hacerlo. Es mucho más fácil no hacerlo. Lo mismo pasa con tener relaciones con la mujer del prójimo. Es mucho más fácil no tener relaciones. Porque para que tú puedas tener relaciones tienes que o quitarle la ropa a ella o quitarte la ropa a tú. Y tienes que hacerlo. O sea, toma un esfuerzo. Celio, desde hace rato yo me he dado cuenta que allá hay un billete de 10,000 tirado allá en el piso. ¿Serán? Sí. ¿Por qué no se toma el trabajo de bajarse de la hamaca, acurrucarse, arremangarse la mano de la camisa, estirar el brazo, mover los dedos, aprietar fuerte el billete de 10,000, doblarlo, metérselo entre el bolsillo, vuelve y se incorpora, se acuesta en la hamaca y así se gana fácil esos 10,000? Con tu eje trabajo, no. Mejor recójalo usted. Por 10,000 no. Recójalo usted. Ay, no sea perezoso, recójalo usted. No, recoger. Uy, No nos lo ganaron de viveza. Toma trabajo. Hacer cualquier cosa toma trabajo. Por ejemplo, trabajar los sábados es más difícil que no trabajar los sábados. Porque no trabajar es no trabajar. Y trabajar requiere de un esfuerzo. Entonces, vemos que los mandamientos de Dios no son difíciles. Y no porque lo diga yo, es porque Dios mismo lo dice. Estos mandamientos no son difíciles. Así que si a ti se te hace difícil seguir un mandamiento de Dios, es porque seguramente hay mucha gente trabajando para que sea para ti muy fácil hacerlo. Por ejemplo, si a ti te sirven el cerdo y te quitan la posibilidad de comer cualquier otra comida, pues existe todo un esfuerzo detrás de alguien obligándote a pecar.
Ahora que vemos claramente que Dios nos dice que no es difícil guardar sus mandamientos, entonces podemos entender lo que ocurre en Marcos, porque dice que Jesús mirándole, o sea, al escuchar la respuesta de que había guardado los mandamientos desde su juventud, dice que Jesús mirándole, le amó, como queriendo decir que sí, que efectivamente este joven había cumplido los mandamientos de Dios desde la juventud. Entonces Jesús le dice que algo más le falta. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y este mandamiento que le falta cumplir a este joven rico es un mandamiento que hasta el momento el joven rico no podía cumplir. ¿Por qué? Porque este mandamiento es el mandamiento que tenemos en Deuteronomio 18:18, que es el de obedecer al profeta. Pero si tú nunca has visto al profeta, ni conoces nada acerca del profeta, ni has escuchado al profeta, tú no puedes seguir el mandamiento de Deuteronomio 18:18. Es decir, todas las personas que vivieron antes del nacimiento de Jesús no habían escuchado hablar al profeta. Y por tanto, no podían cumplir el mandamiento de Deuteronomio 18:18. Es decir, si tú eres mujer, tú no te puedes circuncidar. ¿Por qué? Porque tú no tienes con qué cumplir ese mandamiento. ¿Ven? Entonces, los mandamientos son dados para aquellos que los pueden cumplir o existen las condiciones para cumplirlos. Por ejemplo, hoy día existen muchos levitas en el mundo. Muchos de ellos conocidos como un Bacari suelto en Israel, él es un levita. Y los levitas hacían sacrificios en el templo. Y eso es un mandamiento, que ellos hagan sacrificios en el templo. Pero Sergio, que así se llama el Señor, él no puede hacer un sacrificio en el templo porque no hay templo. No hay templo, ¿cómo lo va a hacer? Entonces lo mismo ocurría con este joven rico. Este joven rico no puede seguir los mandamientos del profeta porque el profeta todavía no le ha hablado. No puede obedecer a las palabras del profeta porque el profeta hasta ese momento no le había hablado. En el momento en que Jesús le dice lo que tiene que hacer, a él le falta ahora el mandamiento por cumplir. Obedecer al profeta que le acaba de hablar. ¿Ven? Y esto es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, existe un caso muy interesante que lo vemos en Primera de Reyes 20:35. Póngale mucho cuidado a esta historia. Esta es la historia que ocurre cuando un rey desobedece a Dios y uno de los profetas hace algo que a nosotros nos parecería demasiado extraño, pero ustedes se van a dar cuenta que estaba muy en la mente del pueblo de Israel el obedecer las palabras de un profeta una vez que usted había reconocido que él era un profeta. Y ya les explicaré un poco más. Mire, en Primera de Reyes 20:35 dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con un hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Entonces vemos aquí algo muy raro. Un profeta está con otro profeta y le dice al otro profeta: golpéame. Y el otro profeta no lo golpea, no dice como que no. Y entonces le dice: bueno, si usted no obedece a Dios, cuando usted se vaya de aquí, lo va a herir un león. Y el otro como que sin preguntarle: epa, pero ¿por qué usted me pide eso? Sin hacerle una pregunta, sin cuestionarle nada, simplemente se va y lo mata un león. Así de sencillo. Y después este hombre encuentra a otro y le dice: epa, hiérame. Y el otro, que sabe que este es un profeta, le da un golpe y lo hiere. Y a ese no le pasa nada. Entonces lo mismo pasa con este joven rico. Este joven rico era como este compañero del profeta. Seguramente era una persona muy obediente porque también era un profeta. Pero de repente Dios le dice que haga algo. Y él ni siquiera le pregunta por qué, simplemente se niega a hacerlo. Entonces lo mismo pasa con este joven rico. A este joven rico Jesús le dice que haga algo,
que es vender sus posesiones y seguirlo, dárselo a los pobres y seguirlo. Y este joven rico no le pregunta por qué, no le cuestiona, no hace el deber, como dice en mi tierra, no hace el deber de entenderlo. ¿Y qué hace este joven rico? Lo mismo que hizo el compañero del profeta, simplemente marcharse. Y vemos que esta explicación que yo te estoy dando es correcta, porque luego Pedro interroga a Jesús de por qué eso, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? Y de hecho lo pregunta de una manera muy graciosa. De hecho yo vi muchos sermones acerca de eso, preparando este video, para ver si conseguía un pastor, un sacerdote que diera una buena explicación, y no conseguí. Pero algo que me llamó la atención era que cuestionaban a Pedro por hacer esa pregunta, como que ¿y qué tenemos nosotros por haber dejado todo? Y esa es una pregunta correcta. O sea, cuando un profeta le dice a uno que haga algo, uno le dice, ya va, pero ¿y por qué? Explíqueme, cuénteme, dígame. O sea, no por el hecho de que usted haya dado una profecía antes y se haya cumplido, yo le voy a obedecer. O sea, yo le pregunto a usted para intentar entender si lo que usted me está diciendo es bíblico o no. Porque vender mis posesiones no está dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Dios no nos manda a vender nuestras posesiones y dárselo a los pobres. ¿Ven? Entonces, esto es obvio que este joven rico debía cuestionar así como lo hizo Pedro. Y vemos que Jesús, como todo profeta, cuando se le pregunta, da la respuesta. Veamos la escena. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son últimos serán primeros. La conclusión de este video es que si existe algún mandamiento de Dios que a ti te parece que no deberías de seguir, tienes que hacerte preguntas muy serias. ¿Cuáles serían las consecuencias de no cumplir ese mandamiento? ¿Y cuáles serían las consecuencias de cumplir ese mandamiento? Sé sincero contigo mismo, hazte las preguntas y respóndete. ¿Qué ocurre cuando no aplicamos la pena de muerte a un asesino? ¿Qué ocurre cuando no aplicamos la pena de muerte a un violador? ¿Qué ocurre cuando comemos cualquier alimento o cualquier cosa que llamemos alimento? ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las empresas cuando se usan falsas medidas como billetes de algodón que no sirven para absolutamente nada y que tienen un valor que no es el correcto? En lugar de usar monedas de plata que de verdad tienen un valor, un justo peso y una justa medida. ¿Qué ocurre cuando no seguimos hasta el más mínimo de los mandamientos de Dios? Pregúntate eso. Y bueno, este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta. Y si no te gustó, pues te reto a un debate. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Suscríbete, dale a la campanita, dígale un me gusta y compártelo con tus amigos. Adiós.